Buen día, mi nombre es Gustavo Adolfo Muñoz Rodríguez. Esta es una presentación de antropología cultural de la unidad 2, fase 2, intercambio cultural. Pertenezco al grupo colaborativo 400003, grupo 6. Vamos a dar la explicación de las tres preguntas que nos piden en el trabajo. A partir de la lectura, explique el contexto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Vamos a iniciar explicando aculturación. Aculturación es un mecanismo de intercambio cultural, el cual sucede cuando intercambiamos características culturales al convivir con personas de diferentes culturas. Eh, bueno, esto sucede cuando al tener contacto con demás personas, esas personas no, perdón, comparten temas, características, cosas de las culturas de ellos, y ya nosotros, el hombre en búsqueda de conocimiento, se apropia de ellas y ya genera su propia cultura, y ahí sucede lo que podemos nosotros llamar una difusión cultural, en la cual pues podemos indicar que es un préstamo de partes de diferentes culturas para poder uno crear su propia cultura. Pues digámoslo así a rasgo modo, se comparten, digámoslo, temas de gustos en música, alimentos, costumbres, hábitos, no sé, digámoslo, en vivencia, ejercicios, alimenticio, en gustos por viajar y demás cosas. Em, Ahora la siguiente parte es indicar cuáles son los procesos que pueden seguir un contacto interétnico. Para este ejemplo voy a poner un ejemplo, digamos nosotros seamos el primer contacto interétnico al viajar a otro lado del país, del planeta, perdón. Voy a poner ejemplo Arabia Saudita. Allá como es una cultura musulmana, allá es bastante diferente a la cultura que nosotros tenemos acá en Colombia. Digámoslo allá, lo que primero nosotros hacemos es, el primer proceso es observar, observamos los términos de la cultura de ellos, ahí aprendemos, que es el segundo proceso, aprendemos de los términos de la parte de la cultura de ellos, que cuando ya vamos a viajar, pues nosotros miramos la manera en la que nos podemos adaptar, ya cuando estamos allá, pues ya procedemos a aplicarlos de lo que el siguiente proceso, digámoslo, aplicar todos los temas que aprendimos, la información que adquirimos de la cultura de ellos para poder llegar a ese país y no, digamos, llegar a hacer cosas malas o llegar a hacer como culturas que para nosotros es normal y allá es algo malo, pues no llegar a dañar, digámoslo, nuestra nacionalidad allá en ese país. Bueno, siguiente punto. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Bueno, para este ejercicio coloqué el proyecto de desarrollo turístico. La principal meta de los proyectos de desarrollo turístico es atraer tanto personas de nuestro propio país como personas en el extranjero. Atraen turistas, los cuales traen diversas culturas, diversas costumbres, diversos lenguajes que pues hay alrededor de todo el mundo. Consigo traen pues sus propias creencias religiosas. Al generar un proyecto de desarrollo turístico, abarcamos muchas cosas, ya que en estos proyectos ellos se enfocan en agradarle, bueno, ser un proyecto adaptativo para todas las personas del mundo ni a nivel global. Por ende, pues las creencias vamos a tener en el mismo proyecto varios tipos de religiones en la cual pues se van a compartir pues términos de las religiones. Pues ahí sucede el tema de aculturación, ya que ya que ingresan, digamos, a este proyecto demasiados turistas, las personas que interactúan entre personas, digámoslo, de diferentes culturas, van a compartir sus culturas y va a haber una, como que cada persona se apropie de su propia cultura y de la cultura de las demás. Ahí es el primer parte de la culturalización.
En temas religiosos, ya podemos ver pues que el hombre a la búsqueda de conocimiento, uno busca pues conocer otras religiones, digámoslo así, otras culturas. Ya uno entra a investigar esas otras religiones, uno entra a apropiarse de términos o por lo menos de los ideales de esas religiones sin afectar la religión pues de que cada persona tiene. Eh, Cuando se hace estos términos, uno puede llegar pues, al riesgo de perder, pues, en sí toda nuestra cultura o algunos rasgos de nuestra cultura original, que pues fue la que se nos enseñó a rasgos de los niveles de crecimiento y demás desarrollo de nuestra vida normal. Continuemos. Según el contenido de la lectura, debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Eh, para este, para esta respuesta, bueno, para la respuesta a esta pregunta, seleccioné el tema de los extranjeros en Colombia. En este término, pues vamos a hablar borrosamente de los venezolanos, o bueno, a nivel global de cualquier persona que lleguen a Colombia. Esas personas traen en sí sus propias culturas, sus propias maneras de comunicarse y de interactuar y de convivir con las demás personas. El tema ahora entra en que esas personas ya al vivir, al convivir, ellos se apropian de términos de la cultura colombiana y ya generan una difusión cultural, ya que son dos culturas que pues se fusionan, digámoslo así, y ya proceden a la siguiente generación. Ya digamos un extranjero que se case con alguien colombiano, ya inicialmente se les enseña una cultura, pues ya una difusión de cultura, la cual es la combinación de que se hizo Colombia, colombo-venezolana, digámoslo así, colombiana con la cultura venezolana, y ahí se pierden rasgos pues netamente colombianos, pues como digámoslo así, llegan ellos, colonizan, arman su núcleo familiar y ellos en sí enseñan su propia cultura. Como la mayor parte es colombiana y se adapta a la cultura colombiana, entonces ahí perdemos, bueno, se pierden rasgos de la cultura colombiana. Y para ya las futuras generaciones, ya los rasgos, digámoslo ahí, ya está el riesgo de la supervivencia de nuestra cultura, ya que en sí los rasgos de la cultura no se están pasando en generación, sino ya se está pasando en generación una cultura que es híbrida, una difusión de culturas, las cuales con el tiempo, tras pasar generación en generación, se pierde en sí el sentido principal, bueno, la idea principal de la cultura colombiana. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención